Sentirse solo. ¿Qué tan profundo es esto? Hay algunas pocas personas quizás que han experimentado en lo más adentro lo terrible que es la soledad. Generalmente cuando muere un familiar muy cercano y sientes que el mundo se te desborona encima. O el caso de aquella mujer que durante 12 años sufrió de una hemorragia. Ella era rechazada por la sociedad y no sabía en todo ese tiempo lo que era un beso, un abrazo, un apretón de manos, una palabra de cariño. Se sentía profundamente sola. Sin embargo, todas estas experiencias son válidas, no son nada en comparación de acontecimientos terribles cuando el Espíritu de Dios se aleja de cierto lugar y deja a sus anchas el espíritu del demonio. Hoy estudiaremos brevemente sobre el principio de la abominación desoladora de Marcos capítulo 13. Y me encuentro buscando, como decíamos, en Marcos capítulo 13 y el verso 14, Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios, en el verso 14 del capítulo 13 de Marcos: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que por cierto esto Daniel lo habla en el capítulo 9, verso 27 de Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Para hacer un análisis un poco más detallado, me gusta la forma en que lo expone paso por paso Lucas. Así que les pido que por favor me acompañen a Lucas capítulo 21. Estamos buscando Lucas capítulo 21. Es la misma circunstancia, solo que esto lo encontramos desde el verso 7 al verso 21. Yendo poco a poco. Ya sabemos de que Jesús, el antecedente es de que Jesús habla acerca de la destrucción del templo y de muchas cosas terribles que van a suceder. Consternados porque era una de las maravillas del pueblo judío, incluso punto de vanidad para ellos, cómo era posible que estos edificios fuesen a ser destruidos, le preguntan al Señor cuándo sería esto. Verso 8, y él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Apreciados amigos y hermanos, nos detenemos en este instante para dar todo un trasfondo para llegar finalmente al verso 14 de Marcos capítulo 13. Los judíos o los discípulos no podían ser engañados respecto a que apareciera de una u otra forma alguien diciendo: no, miren, el Mesías soy yo, no fue aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Máxime que la promesa que encontramos en Hechos, en el capítulo 1, versos 10 al 11, y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, es que así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá, y seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes, en el aire. Así que en el momento en que este Mesías está tocando tierra, pues es de esperarse que los discípulos lo rechazarían de inmediato, porque no sería una persona más. Esto significa entonces que claramente el Señor no se está refiriendo a su segunda venida o a aquel acontecimiento en el cual el enemigo tratará de imitar la segunda venida del Señor, sino que está hablando de la época en que ellos les tocará vivir. Vamos ahora al verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Sediciones, habían varios grupos que se levantaban de los judíos en contra de la supremacía romana. De hecho, en el año 66, estas contiendas judeo-romanas, en el año 66, tuvieron que ser sofocadas por un problema religioso que hubo entre judíos y griegos. Era algo bastante frecuente. Vamos ahora al verso 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano
os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Los discípulos tuvieron que sufrir todas estas torturas, toda esta terrible situación. Es natural que así sea. Cristo fue un preámbulo de lo que sucedería con aquellos que le iban a aceptar como su Salvador personal. De hecho, al promedio de la muerte de los discípulos no fue más allá del año 75. Así que ellos experimentaron todas estas situaciones que el Señor ya les había previsto que iban a suceder. La pregunta es ¿por qué? Pues la misma situación, el mismo espíritu que estaba en el Señor y que reinaba ahora en el corazón de sus discípulos y aquellos que le aceptaban como la única opción de salvación, seguía siendo entonces también la oposición a la cual el espíritu del demonio trata de ver cómo le elimina en la figura de aquellos que han rechazado al Señor como Salvador. La misma suerte de Jesús era la misma suerte que correrían entonces todos aquellos que estuvieran decididos a seguirle a Él. Vamos ahora al estamos en el verso 13 al verso 18. Y en esto os será ocasión para dar testimonio, tal y como lo estábamos estudiando durante esta semana. Había una razón de ser, y es que finalmente poder proclamar el Evangelio. De hecho, esa es la razón también por la cual por cada mártir se levantaban 10 que proclamaban a Jesús como Salvador. Sigue diciendo la palabra de Dios: proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Yo os daré palabra y sabiduría, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es válido todavía hasta la fecha. ¿Por qué razón? Porque aprendamos, hermanos, una vez más, apreciados amigos, todo aquello que emana del Señor es eterno, porque Él es eterno. Su bendición es eterna, su perdón es eterno. Cuando Él olvida, lo olvida para siempre. Es eterno. Cuando Él nos salva, nos salvará para siempre. Incluso la vida que emana de Él también es eterna. Esta es la razón por la cual la promesa que se le da a los discípulos, oigan, no se preocupen de si van a estar preparados o no. Por supuesto, no les podré recordar algo que ustedes previamente no han experimentado, pero no más preocúpense de ya no vivir ustedes, de vivir Jesús en su lugar, de que yo viva en su lugar y que mi espíritu sea el espíritu que llene también su corazón. Y entonces serán movidos por inspiración del poder del Espíritu Santo para poder contestar y decir lo que sea necesario, en primer lugar para salvación de aquellos que estén escuchando, y dar un testimonio fiel, fidedigno, apegado a la realidad, a la experiencia personal, que es el sermón más elocuente. Eso es válido para nosotros también, es válido para siempre, en toda época. Verso 20. Y dice la palabra de Dios: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hay detalles de este punto que da el Señor y se encuentran en Lucas capítulo 19, del verso 41 al 44. Y dice la palabra de Dios, Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es previo a la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor ve desde cierta distancia la ciudad y dice lo siguiente, verso 42. Oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días, atención, el verso 43, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Algunas traducciones, algunas versiones dicen, sembrarán troncos de púas, rodearán la ciudad aproximadamente como de 7.5 kilómetros y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Para analizar un poquito más lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén, del sitio de Jerusalén, voy a comentarles acerca de un individuo que se llamaba, porque cambió su nombre más adelante, se llamaba José ben Matías. Era un fariseo, un intelectual, muy inteligente, incluso escritor. Y este hombre pues era un líder
de la comunidad judía, y en Galilea había una sedición. Entonces Nerón manda a Vespasiano a que vaya a sofocar esa sedición. Este lo logra muy efectivamente, y este José Matías debió haber sido crucificado. Sin embargo, él, de una forma muy astuta, le predijo entonces a este general romano, le predijo de que él llegaría a ser emperador. Pero no era algo tan sorpresivo, porque al fin y al cabo era el que tenía más legiones a su cargo. Y quiero hacer una pequeña anotación. Una legión estaba compuesta aproximadamente como de 6,000 soldados. Y el total de cantidad de soldados que tenía Roma en esa época aproximadamente andaba cerca de los 350,000. Así que entre más legiones tuviera un capitán, entre más legiones tuviera un general, más poderoso podía ser y tenía más oportunidades de llegar a ser emperador. Y en efecto, así fue. A la muerte de Nerón, este general Vespasiano entra entonces como futuro emperador. Y él estaba tan halagado con lo que José Matías había hecho que incluso le nombró su historiador. Y al llegar a Roma y entrar como emperador, le dio la ciudadanía romana y cambia el nombre por el de Flavio Josefo, porque Vespasiano era de la dinastía de los Flavios. De ahí entonces que su hijo, uno de ellos, Tito era llamado Tito Flavio Vespasiano, fue el que finalmente terminó sitiando la ciudad de Jerusalén. Así fue como Flavio Josefo se toma como un historiador. Era judeo romano, pero con una tendencia a favorecer al politeísta gobierno e imperio de los romanos. Y él fue entonces el que describe en detalle todas las cosas que sucedieron. En el año 66, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el general Sesto Galo. Y leamos lo que dice Flavio Josefo respecto a este sitio. Tras hacer estragos en los arrabales de Jerusalén, los soldados de Sestio acamparon en torno a la ciudad amurallada. Para protegerse del enemigo, emplearon el método del testudo o tortuga. Unieron los escudos formando algo parecido al caparazón de una tortuga. Y Josefo atestigua su eficacia y dice: se deslizaban las flechas sin dañar, y los soldados pudieron, sin riesgo, minar la muralla y prepararse para pegar fuego a la puerta del templo. Sestio, prosigue Josefo, retiró repentinamente sus tropas sin razones valederas, abandonó la ciudad. Esto es algo que todavía no hay una explicación, incluso por sus principios, de alguna manera el conocimiento religioso que tenía Flavio Josefo. Llegó en determinado momento a pensar, esto es una manifestación del poder de Dios, porque tenía todas para ganar Sesto Galo. Sin embargo, él se retiró, y entonces, envalentonados los judíos, le persiguieron. Apenas si logró salvar la vida a Sesto Galo, mataron a miles de romanos. Llegaron entonces envalentonados y muy confiados. Esta situación sucedió aproximadamente casi como 40 años después del sacrificio de Jesús en el Calvario. 33 para ser exactos. Ahora bien, el punto es que dentro de la ciudad, la situación del abandono del Espíritu del Señor, que se fue retirando poco a poco de Jerusalén y dejándolo a sus anchas al dominio del demonio, fue terrible. Se mataban entre ellos mismos por cualquier cosa, por el hambre, por avaricia, padres contra hijos, las madres se comían a veces a sus hijos. Era una situación terrible. Algunos tenían que pisar sobre cadáveres. Y la situación que había dentro, una guerra civil terrible a sus anchas, que es, al fin y al cabo, es lo que realmente es el resultado natural de que el espíritu del demonio sea el que esté gobernando. Lucas capítulo 21, versos 20 al 21. Regresemos entonces a lo que dice Lucas capítulo 21. Y dice la palabra de Dios: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y el verso 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella.
Y esto nos lleva entonces al título de nuestra reflexión en esta oportunidad: la abominación desoladora. Etimológicamente, el vocablo abominación es hacia afuera y homos, que significa presagio de algo muy malo. En otras palabras, tú te alejas de algo que tiene como presagio, que tiene como pronóstico, que va a ser algo terrible, algo malo. Tú te alejas de eso. Y desoladora viene de desquitar, hacerte a un lado también, y desolás, perder entonces el consuelo. En otras palabras, te estás alejando de algo que va a ser tan terrible que te va a quitar incluso la paz y la armonía que había y va a dejar absolutamente solo todo eso. Eso significa abominación desoladora. Ahora entremos a reflexionar sobre Marcos capítulo 13 y verso 14, volviendo al texto que nos ocupaba desde el principio. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 13 y el verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esto es precisamente lo que sucedió en el sitio de Jerusalén. La abominación es lo que dice a continuación el texto: puesto donde no debe estar. Los estandartes de los romanos, cada estandarte estaba representando a una legión. Llevaban en la cima, entre otros animales, llevaban un águila, miraba hacia la derecha. Por cierto que estos símbolos que utilizaban los romanos son también utilizados actualmente por los Estados Unidos. De hecho, incluso tenían en latín el nombre del pueblo y del senado de Roma, y actualmente los Estados Unidos toman como el cuerpo mayoritario que representa al pueblo como el senado y los senadores. Ahora, una vez plantada el estandarte de los romanos, se consideraba esa área una área de adoración al dios Sol, que en este caso se le daba el nombre de Mitra, y era un lugar que se consideraba sagrado. ¿Qué mayor abominación que estar plantando la idolatría en el lugar, en el monte de Sión, en el lugar que era santo y dedicado al Señor, y que posteriormente entonces da lugar a la destrucción del santuario? Y desoladora. Explicábamos en la lección de esta semana cómo es que quedaron arrasados por completo el interior de la ciudad de Jerusalén. Y leo para ustedes entonces de manera textual lo siguiente, extraído del libro El conflicto de los siglos. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Pausa. La señal para salir y abandonar la ciudad fue el establecimiento de la idolatría al dios Sol a través de los estandartes romanos y en las afueras de la ciudad. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Es interesante porque incluso este espacio de tiempo para poder salir de la ciudad es el que se dio cuando inexplicablemente Galo se retira de Jerusalén, un espacio aproximadamente como de 3 años. En ese espacio de 3 años, porque posteriormente regresa Tito y vuelve a sitiar la ciudad. ¿Saben ustedes de que a Tito se le quiso galardonar con la corona de hojas por la victoria que sucedió en Jerusalén, y la rechazó? Según los historiadores, la rechazó porque consideró que la ciudad había sido abandonada por su Dios, que se le había entregado de tal manera que ni Dios mismo había querido ya más a Jerusalén. Vamos entonces a Marcos capítulo 8, verso 26. La analogía que voy a hacer en este instante es
la que encontramos en algo que estudiamos las semanas anteriores sobre el milagro que el Señor le cumple a este individuo. Estoy en Marcos capítulo 8 y verso 26. Y dice la palabra de Dios: después de haber sanado a un ciego. ¿Saben? Este ciego, recuerdan ustedes, fue sanado en Betsaida. De hecho, él ni siquiera quería ir, por lo visto, porque fue llevado. Y le rogaron, pero recuerden ustedes de que la ciudad de Betsaida era una ciudad que no creía en el Señor, a pesar de que había sido una ciudad en la cual el Señor se había manifestado poderosamente. De hecho, al extremo que encontramos que en la palabra de Dios se dice de que el castigo va a ser más misericordioso para Sidón y para Tiro que para Betsaida. Y dice la palabra de Dios de que tomó de la mano a este individuo, lo saca de la ciudad, conversa con él. Decíamos que el único tema de conversación, tal y como lo dice Pablo, que debe haber entre nosotros es a Cristo crucificado y Él como la única opción de salvación. En los pocos momentos que tenía Jesús para compartir con este individuo, así como fueron los pocos momentos que tuvo para compartir con el ladrón en la cruz, o con aquellos que iban camino a Emaús, o como Felipe con el etíope, ¿qué más sino entonces de decir lo más importante? Hay una opción de salvación y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Y se presenta a sí mismo como esta opción. Una vez entonces él lo acepta como salvador personal, el verso 26, lo envió a su casa diciendo: oye, no entres más en la aldea, ni lo digas a nadie. Mira, ¿para qué vas a regresar? Mira, esta aldea va a ser destruida. Y sí, efectivamente, la aldea Betsaida fue destruida posteriormente por las legiones romanas. No quedó absolutamente nada. Este es el mismo principio entonces que tipológicamente nos proyecta hacia la caída de Babilonia. ¿Por qué? Leo en Conflicto de los Siglos el siguiente texto: en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces los que no obedezcan al Evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto han degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Y efectivamente, así como la situación en Jerusalén llevó al límite la paciencia del Señor, hasta que éste terminó entonces retirándose y los dejó al espíritu que ellos habían escogido, el espíritu del demonio, a sus anchas, para ser gobernados por Satanás y destruirse a sí mismos. Así efectivamente es lo mismo que sucederá en el tiempo del fin. Y para eso me traslado a Apocalipsis en el capítulo 18, versos 2 al 5. Acompáñenme por favor al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 18. Y me encuentro del verso 2 al 5. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La historia se repetirá, y lo que sucedió en Jerusalén, dice la pluma inspirada, fue nada menos que un pálido reflejo de lo que sucederá en el tiempo del fin. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
Exactamente lo mismo que sucedió en Jerusalén sucederá en este tiempo, en el tiempo del fin. Previo entonces al fin del tiempo de gracia, así como el Señor sella la puerta del arca de Noé, en donde se acaba el tiempo de gracia para todos aquellos que durante tantos años estuvieron escuchando un mensaje de reconciliación, así también como fue en Jerusalén la señal del estandarte para adorar al Dios Sol, al Dios Mitra, y fue la señal del tiempo de gracia que se había acabado para Jerusalén, así también la imposición de un día para adorar a otro ser que no es el Señor, el día del sol, el día domingo, el primer día de la semana, en representación de este paganismo, de una creación, de un día de creación humana por espíritu satánico, así también previo entonces al cierre del tiempo de gracia, esta imposición de esta ley será la señal para que tú y yo también abandonemos la ciudad. No tendrá mayor razón de ser que estemos en un lugar que ya ha tomado la decisión de ser condenada a la destrucción porque ellos mismos han decidido abandonarse al espíritu del demonio, razón por la cual la palabra de Dios le dice a los cuatro vientos, a los ángeles de los cuatro vientos que están sosteniendo los cuatro vientos, que se detengan por un instante en lo que el ángel sella a todos los escogidos. Y una vez termine ese sello, entonces el Espíritu de Dios se retirará para dejar a sus anchas que gobierne el enemigo, que gobierne Satanás. Apreciados amigos y hermanos, en el nombre del Señor Jesús, viene un tiempo, no una simple tribulación como la época de Jerusalén. No, esta es calificada como una gran tribulación, un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero se levantará Miguel, aquel que está de parte de los escogidos, para podernos rescatar. Y entonces solamente aquellos que hemos hecho provisión en el Cordero como nuestro sustituto, podremos levantarnos, salir de este mundo que no es nuestro hogar y ver la desolación abominable una vez más, que es el resultado del gobierno de Satanás. Vamos de regreso a casa y vamos con la inspiración y el deseo de encontrarnos con aquel que es el que nos librará, porque siempre ha estado a nuestro lado.